En física, veremos ahora suma de vectores en dos dimensiones y nos proponemos realizar un problema. Dos caballos tiran horizontalmente de cuerdas atadas al tronco de un árbol. La fuerza F1 y F2 que aplican al tronco son tales que la fuerza neta resultante, R, tiene magnitud igual a la de F1 y está a 90 grados de sea F1 igual a 1300 newton y R igual a 1300 newton. Calcularemos la magnitud de F2 y de su dirección relativa de F1. Acá tenemos una identificación gráfica del planteamiento del problema, donde F1 es el caballo de la izquierda y que representa 1300 newton. Y el caballo de la derecha será el ejemplo de la fuerza tirando hacia la derecha. La resultante es en el eje Y igual a 1300 newton. Sabemos que si R es perpendicular a F1, entonces el ángulo entre F1 y R es 90 grados. Eso implica que F2 debe estar en una dirección tal que al sumarse con F1, el resultado sea perpendicular a F1. Esto solo es posible si F2 también tiene la misma magnitud que F y forme un ángulo de 90 grados con F1, pero en dirección tal que la suma vectorial sea perpendicular a F1. Recapitulando los datos del problema, los caballos tiran de un tronco con cuerdas. F1 igual a 1300 newton. La fuerza resultante R es igual a 1300 newton. La fuerza resultante está a 90 grados de F1, es decir, perpendicular a F1. Queremos encontrar la magnitud de la segunda fuerza F2, la dirección de F2, con respecto a F1. La solución matemática al problema es que usamos la ley del paralelogramo o suma vectoriales, en donde R es igual a F1 más F2. Dado que R es perpendicular a F1 y su magnitud es igual a F1, podemos usar el teorema de Pitágoras inverso, donde R al cuadrado igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2F más F2 por coseno de teta. Pero si R es perpendicular a F1, entonces el ángulo entre F1 y R es 90. Y eso solo ocurre si F2 está a 90 grados de F1, también formando un triángulo rectángulo. Entonces, R al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Sustituyendo las cantidades en la fórmula, es 1300 al cuadrado igual a 1300 al cuadrado más F2 al cuadrado. Nos da un resultado de 1.690.000 igual a 1.690.000 más F2 al cuadrado igual a F2 igual a 0. Aquí lo que vamos a ver es que eso no tiene sentido. Entonces, la suposición de que F2 está perpendicular a F1 es incorrecto. Volvamos. Si R es perpendicular a F1, entonces F2 debe de tener una componente que cancele a F1 y en la dirección de F1 y una componente perpendicular que forme R. Entonces, usamos la vectores. De esta manera, supongamos que el vector de F1 está en el eje X, F1 igual a 1300 en el eje X y 0 en el eje Y. La resultante está en el eje Y con el vector de R igual a 0 en el eje X y 1300 en el eje Y. Entonces, para que el vector F1 más F2 igual a el vector de R, se debe cumplir que el vector F2 es igual al vector de R más F1, el vector de F1. Y esto es igual a menos 1300 en el eje X
y 1300 en el eje Y. Magnitud y dirección de F2. La magnitud de F2 es raíz cuadrada de menos 1300 al cuadrado más 1300 al cuadrado igual a la raíz de 2 por 1300 al cuadrado, nos da un resultado de 1300 por raíz de 2. Esto es igual a 1835.5 newton. La dirección respecto a F1, que está en el eje X, es teta igual a tangente menos 1 a la menos 1 por 1300 menos 1300 igual a tangente a la menos 1 por a la menos 1. Eso nos da un resultado de 45 grados. Como está en el segundo cuadrante, el ángulo real es teta igual a 135 grados. La respuesta final es la magnitud de F2 aproximadamente 1838.5 newton y la dirección de F2 respecto a F1 es 135 grados, es decir, 45 grados por encima del eje negativo X.